Bienvenidos todos en esta reflexión de la palabra del Señor. Hoy vamos a hablar sobre el tema de la iglesia. La iglesia, el fundamento de la iglesia, y la iglesia es tan importante para el cristiano. Y para esto lo vamos a pedir al Espíritu Santo para que nos acompañe, para que nos dé las palabras, para que nos dé la fuerza necesaria para poder discernir e interpretar la palabra del Señor. Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar no como palabra humana, sino que como palabra de Dios y la acción del Espíritu que ejerce en nosotros los creyentes. Amén. Bien, decimos que la iglesia es tan importante. ¿Y quién fundó la iglesia? A esto lo vamos a desarrollar el día de hoy, sabiendo que en este tiempo hay iglesias. En el tiempo antes de la venida de Jesús había nada más templos y sinagogas, pero ahora está bien clasificado que la iglesia está en todo el mundo, en todas las ciudades, en muchos municipios como en Guatemala, hasta en aldeas hay iglesia. Ahora lo vamos a ver. Esta iglesia es importante para el Señor. Ya lo vamos a ver en la carta de los Colosenses. La vamos a encontrar en el capítulo 1, versículo 18. Y dice así la palabra del Señor. Y Él es cabeza del cuerpo. ¿Quién es Él? Jesús es cabeza del cuerpo. Es decir, la iglesia. El que es el principio, el primer nacido entre los muertos, para que estuviera en el primer lugar en todo. Si es en todo, es Jesús, que es cabeza. Cuando nosotros vemos una organización, hay alguien que funda una organización y ese alguien lo representa una persona, y esa persona tiene que haber miembros para poder ser cabeza. Entonces Jesús es cabeza, que es el cuerpo. ¿Qué es el cuerpo? Todos nosotros que formamos parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces el término la iglesia entonces es una congregación donde hay muchas personas que se reúnen para formar una iglesia, y somos el cuerpo y Cristo es cabeza. Entonces nosotros no podemos hacer nada si Cristo no es cabeza. Entonces ahí viene la importancia de la iglesia. Para poder formar tiene que haber alguien que nos dirige para poder llegar, querer hacer lo que tenemos que hacer. Por eso es tan necesario discernir la palabra del Señor. Entonces cuando Él dice, y Él es la cabeza del cuerpo, es decir, la iglesia. Pero al principio, al comienzo de la predicación del Señor, no había un alineamiento, o sea, no había una dirección correcta. O sea, la gente estaba confundidos. Algunos piensan una cosa, otros piensan otra cosa. Pero Cristo lo que hizo es que llamó a 12 apóstoles. Y esos 12 apóstoles significa es una congregación. Y habiendo una congregación, entonces ya los envía a predicar. Lo vamos a leer en San Marcos, capítulo 3, versículo 13. Así dice la palabra. El Evangelio de San Marcos, capítulo 3, versículo 13. Dice: Jesús subió al monte, llamó a los que Él quiso. Esa es la palabra clave. Cuando dice Jesús subió al monte y llamó a los que Él quiso. Esto significa que si Jesús no me llama, yo no puedo llevar un mensaje para ustedes. Si Jesús no llama, definitivamente yo voy a hablar palabras humanas, palabras de hombres, pero Jesús llama
porque nos envía a predicar. Entonces, cuando él dice Jesús subió al monte y llamó a los que él quiso, y se reunieron con él, así instituyó a los 12 apóstoles, que llamó también apóstoles para que estuvieran con él para enviarles a predicar. Ahí ya miremos una congregación, ya se está viendo, hay 12 personas que Cristo llamó para enviarles a predicar. Entonces, si nosotros, Cristo es cabeza, tenemos que pedirle a Él para que nos envíe a anunciar el Evangelio del Señor dentro de esa congregación. Si Jesús nos llama, si no estamos metidos en el cuerpo, en la congregación del Señor, no podemos predicar. Solamente tal vez podemos desear hacerlo, pero si el Señor no nos llama, no podemos ejercer nuestra función como proclamador de la palabra del Señor. Por eso Dios quiso, o sea, Jesús llamó a los que Él quiso, no lo que yo quiero hacer, no porque yo quiero anunciar a ustedes porque quiero hacer, sino que Él nos llamó a través de nuestro bautismo, a través de la entrega total al Señor. Esto significa que soy seguidor del Señor, ustedes también son seguidores del Señor para poder llevar su palabra. Pero tenemos que entender que Él nos llama. Y por eso ahí viene la asociación apostólica, que Él llama a todo aquel que sea anunciado el mensaje del Señor. Entonces aquí viene, San Marcos nos hace claro la congregación de 12 discípulos para de ahí empiezan a predicar. Ahora bien, también encontramos en San Mateo en el capítulo 16, versículo 13, porque cuando Jesús estaba predicando en muchos lugares, en muchas regiones, entonces la gente preguntaba o la gente no tenía una definición correcta o exacta lo que era lo que estaba pasando con Jesús. Lo están viendo a Jesús o lo están escuchando, pero no sabía si Él es el Mesías o quién es Él. Entonces cuando en este tiempo lo mismo está pasando, cuando miremos mucha gente habla de Dios, pero no sabemos si este es lo que Cristo ha llamado o lo que Cristo quiere que nosotros vayamos a anunciar el Evangelio del Señor. No es porque yo lo voy a inventar, sino que la Escritura lo dice. Por eso hay una confusión dentro de aquella gente cuando lo están viendo que hay milagros, hay sanaciones, pero ¿quién será ese? Entonces ahí dice la respuesta que todos queremos tener. Ustedes y yo queremos tener quién es, porque en este tiempo muchos hablan de Dios, muchos utilizan la Biblia, pero ¿será que está en la cabeza, está dentro del cuerpo de Cristo? Aquí lo vamos a ver. Entonces en San Mateo 16, 13 dice la palabra del Señor: Jesús se fue a la región de Cesarea de Filipo. Estando allí, preguntó a sus discípulos: según el parecer de la gente, ¿quién es el Hijo del Hombre? Oiga, la pregunta, según el parecer a la gente, ¿quién es el Hijo del Hombre? Entonces, y esa es la respuesta, porque Jesús sabía, porque Él es el dueño de la vida, porque es el creador, porque Él sabía que la gente estaba confundidos. Y los apóstoles le contestaron, le dijeron: ¿quién es el Hijo del Hombre? Respondieron unos dice que eres Juan el Bautista. Juan Bautista tiene 6 meses de edad con Jesús, y Juan Bautista anunció el mensaje del Señor desde el desierto, empezó a anunciar el mensaje del Señor. Entonces ya había un grupo que están anunciando al Señor. Entonces por eso la gente le dice, uno dice que ese es el Juan Bautista, y otros dicen que eres Elías. Elías, ¿quién es? Un profeta del Antiguo Testamento. Entonces estaban confundidos. Posiblemente el que está haciendo milagro, el que está haciendo sanación, posiblemente es Elías. No conocían quién es Jesús. Entonces otro dice, Jeremías, algunos de los profetas.
Muy bien, o sea, no, la gente no está tan confundida porque están hablando de el reino de Dios o lo que se están predicando o lo que se está anunciando el reino de Dios. No están tan confundidos. Pero al final, miremos aquí, sí hay una confusión. Están hablando posiblemente de los profetas o el profeta Elías o Juan Bautista, está bien, pero no es una definición correcta. Entonces Jesús pregunta, luego en el versículo 15 dice, Jesús les preguntó, ¿y ustedes quién dice que soy yo? Esa es la pregunta. ¿Y ustedes quién dice que soy yo? Aquí viene la pregunta para los discípulos y ahora la pregunta para nosotros. Jesús, ¿quién es para nosotros? ¿Es un profeta? ¿Parece a Juan Bautista? No. ¿O es el Hijo de Dios? Pero aquí tenemos la respuesta de Pedro. Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Le dio la clave que Él es el Mesías, que Él es el Hijo de Dios vivo. La respuesta de Pedro. ¿Por qué no contestó Juan? ¿Por qué no contestó Mateo o todos los demás discípulos que está ahí? Lo que Pedro contestó, la respuesta de Pedro le dijo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le replicó y le contestó, feliz eres. Mira qué respuesta más hermosa. Feliz eres. O sea, bienaventurado eres Pedro. O sea, bienaventurado, o sea, qué dichoso Pedro. ¿Por qué? Porque Simón Barjona dice, le vuelvo a repetir el 17, Jesús replicó, feliz eres Simón Barjona, porque esto no te ha revelado la carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Aquí viene la respuesta para cada uno de nosotros. Nosotros podemos decir que Jesús es el Mesías, pero no solo con palabras, sino que con la unción del Espíritu. Porque aquí mismo, el mismo Jesús le dijo que no te reveló carne ni sangre ni carne, sino que mi Padre que está en los cielos. O sea, la respuesta nosotros tenemos que recibir del Señor, creer que Jesús es a través del Espíritu Santo. Ahora sí, ahora viene la respuesta. Entonces dice aquí, no te he revelado la carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora el 18 dice, y ahora yo te digo, aquí viene la respuesta muy claro, muy, ahí sí, acertado. Ahora yo te digo. Es decir, como que si yo estuviera con alguien, ahora yo te digo, es la palabra. Yo no puedo entender otra cosa más que una persona que está señalando y le dice, ahora yo te digo, tú eres Pedro. ¿Lo conocía a Pedro? Sí, pero lo dijo otra vez su nombre. Le dijo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Amados hermanos, amigos, aquí viene la riqueza, la claridad de entender que Jesús llamó a Pedro, lo mencionó su nombre. Es cuando hacen los políticos, cuando va a tomar posesión un ministro y le dice, levanta la mano, tú eres Juan, por decir algo, ministro de cualquier relaciones exteriores, por decir algo, le dice su nombre, Juan, y le pone el nombre, y eso es lo que le dijo a Pedro, tú eres piedra, o quiere decir piedra, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces viene la palabra que solamente sobre Pedro edificaré su iglesia, y viene también una palabra que se llama singular, mi iglesia. Yo no lo puedo quitar esta palabra, es una
sola iglesia. Entonces decimos anteriormente que la iglesia es una congregación donde se reúne para profesar la fe, para obtener la fe, para la salvación. Entonces, es lo hermoso que Jesús le dijo a Pedro que sobre él edificará su iglesia. Entonces, pero aquí hay un signo que se llama punto y coma y dice: los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Ahí hay otra pregunta, o sea, una cláusula o una ley que se le está diciendo a él, lo está diciendo que tiene que ver en esta parte donde dice dice exactamente: los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. En otras versiones dice: los poderes del Hades no podrá vencer. ¿Por qué? Porque es decir, edificaré mi iglesia, pero hay alguien que viene a golpear esa iglesia. Entonces lo está diciendo que los poderes del infierno no podrán prevalecer. Y eso es lo que yo entiendo hasta ahora, en el 2023. Que Jesús habló más o menos en el año 33 o 32 y medio, o no sé, pero por ahí cuando Jesús estaba anunciando el mensaje de su palabra, cuando él estaba haciendo milagro, entonces llamó a Pedro para que sobre él edificara su iglesia y los poderes del Hades o los poderes del infierno no prevalecerá. Y por eso, si nosotros vamos un poquito a cuestión de las historias de la iglesia, hay un librito donde dice que han habido muchos, han querido votar desde el siglo III, del siglo II, del siglo IV, han querido votar que otras maneras de entender, pero no fue posible porque las palabras del Señor, los poderes del Hades no podrán prevalecer tras de esa iglesia. Entonces aquí viene otra respuesta en el 19, dice: yo te daré las llaves. Otra cosa dice: yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Yo no me pongo un ejemplo. En mi casa hay una llave. Yo regreso del trabajo y entro en la casa y abro mi casa con llave. Y nomás entro en la casa, cierro. Yo tengo las llaves. Y eso es lo que dice aquí. Le dijo Jesús a Pedro: yo te daré las llaves del reino de los cielos. Es decir, el dueño de la casa puede abrir y puede cerrar. Es tan puntual. Yo no puedo entender otra teología o una interpretación distinta a lo que estoy yo viendo esta parte. Si a él le dieron las llaves, es que porque le dieron las llaves. Y él tiene la autoridad, tiene el respaldo de Jesús, porque al principio dijo: sobre ti edificaré mi iglesia. Los poderes del Hades o los poderes del infierno prevalecerán contra ella. Y ahora le dice: ahora yo te daré las llaves. Ya encontramos en Isaías 23, 22 por ahí, donde habla también en la llave que le dio al mayordomo. El rey le da las llaves del mayordomo y él tiene la autoridad para poder cerrar y abrir. Y esa es la respuesta que nos habla aquí la palabra del Señor. Entonces, puede abrir y puede cerrar, pero lo más difícil es que en el cielo y en la tierra. Y por eso ya viene otro versículo de la palabra del Señor, pero ya es en San Lucas, en el capítulo 22, 31, 22, 14, donde nos habla, pero lo vamos a definir más, lo vamos a terminar esta parte, donde dice: y lo que ates de la tierra quedará desatado en el cielo y en la tierra. Pero en el 20 dice: entonces Jesús le ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie lo que él era el Mesías. Esta es palabra del Señor. Esto significa
que la iglesia tiene sumamente importante dentro del cristianismo. La iglesia es el medio de salvación para poder vivir en este mundo y tener una fe o una esperanza que Él vendrá. Ahora, lo que significa cuando Jesús le dijo, los poderes del Hades no podrá prevalecer, pero ya encontramos acá en San Lucas, en el capítulo 22, versículo 31, y lo encontramos al Señor Jesús, que Pedro, Él es el que representa la iglesia. Él es el que guía la iglesia. Y termino con este versículo 22, 31. Lo vamos a leer, dice la palabra del Señor. 22, 31. Simón, Simón, viene otra vez. Así como llamó, le dijo, sobre ti edificaré mi iglesia, ahora lo llama otra vez. Ahora le dijo, Simón, Simón. ¿Y quién es Simón? Pedro. Ahora le dice, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes como a trigo y que se limpia. Allí hay una gran respuesta, que Jesús lo está diciendo futuro, que el diablo ha pedido permiso para sacudirlos como a trigo. O sea que sí, como dijo que los poderes de Hades no podrán prevalecer, sí ya hay un enemigo que va a atacar a la iglesia y que todo el tiempo va a atacar a la iglesia. Pero ¿qué dijo el Señor? Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes como trigo que se limpia. Pero aquí viene la respuesta tan seguro para nuestra fe, para nuestro encuentro con Dios. Le dijo a Simón, pero yo he rogado por ti para que tu fe no se venga abajo. Oiga lo que dice esto. Sí va a atacar al enemigo, pero Cristo ha rogado ante el Padre para que su fe de Pedro no caiga. Más bien, dice, y tú, cuando hayas vuelto, tendrás que fortalecer a tus hermanos. Esa es la palabra. Muy seguro que Pedro es el que representa a la iglesia, es el que da el inicio, el comienzo, que Cristo dejó una iglesia del año 33 hasta 2023. Cristo ha permanecido, y cuando dijo en su palabra, yo estaré con ustedes todo el tiempo, y lo ha hecho. Para eso necesitamos fe, perseverancia, para descubrir las multiformes de sabiduría que hay dentro de la iglesia, según dice el apóstol San Pablo. Así que, queridos hermanos, muchas gracias. Yo sé que hay dudas, hay mucho que platicar, hay mucho que discutir, pero solamente pidamos al Espíritu Santo para que cada vez que leamos la Escritura, leámosle de manera guiado por el poder del Espíritu Santo, porque esa es palabra de Dios. Si es palabra de Dios, el Dios mismo nos habla para poder interpretar y discernir la palabra del Señor. Muchas gracias, que el Señor los bendiga. Hasta pronto, nos volveremos nuevamente por este canal. Dios los bendiga.